Soy estudiante de la carrera de actuaría y esta es la tarea número 4 para la materia de análisis numérico. En este caso vamos a ver los métodos de integración numérica. En este video vamos a explicar dichos métodos, en particular la regla del trapecio y la regla de Simpson. Primero vamos a hacer un pequeño resumen teórico para entender de dónde vienen y cómo funcionan estas funciones, y después nos vamos a pasar un código hecho en Python para ver su aplicación en tres funciones. Eh, para el resumen teórico, en este caso se ha creado este PDF con toda la información necesaria. No la voy a leer detalladamente, así que voy a hacer un pequeño resumen, pero aún así trataré de avanzar lentamente para que se pueda leer para quien guste. Um, Vamos a ir empezando con la definición de integración numérica. Esta aparece cuando queremos calcular el área bajo una curva, pero la función no tiene una fórmula que nos ayude a integrar de forma exacta. En lugar de buscar una solución simbólica, vamos a usar métodos que aproximan el área dividiendo la región bajo la curva en figuras simples como trapecios, parábolas, etcétera, y sumando sus áreas. En este caso tenemos la regla del trapecio. Este es uno de los métodos más antiguos e intuitivos y consiste en aproximar el área bajo la función f de x entre dos puntos a y b mediante un trapecio formado por las líneas que unen a los puntos a, f de a y b, f de b. La fórmula que se menciona es esta a continuación, la cual es la integral de f de x de a b, y es aproximadamente la suma de f de a más f de b entre 2 por la diferencia de b menos a. También tenemos la regla del trapecio compuesta. Para obtener una mejor precisión, el intervalo a, b cerrado se divide en n subintervalos pequeños de mismo ancho. Luego se calcula el área de cada trapecio y se suman todas. A esto se le conoce como la regla del trapecio compuesta, y su fórmula general es la siguiente, donde h es igual a b menos a entre n. En este caso el error del método es proporcional a h cuadrada, es decir, si duplicamos el número de intervalos, el error se reduce aproximadamente 4 veces. Es un método simple, pero su convergencia es lenta si la función tiene mucha curvatura. Aquí tenemos una gráfica y después vamos a pasar ahora a la regla de Simpson. Esta regla, desarrollada en el siglo XVIII, mejora la precisión al usar parábolas en lugar de líneas rectas para aproximar la función. En cada 3 puntos se ajusta una parábola y se calcula el área abajo de ella. Para un intervalo x0, x2, la fórmula que se obtiene es la siguiente, que es la integral de, en este caso, f de x0, x0 a x2, que es aproximadamente h sobre 3, y esto multiplicado por la suma de f de x0, 4 de f de x1 y f de x2. Mismo caso donde h es b menos a entre n. Además tenemos la regla de Simpson compuesta. La versión compuesta extiende la idea a muchos subintervalos. En este caso el número de subintervalos tiene que ser par, y la fórmula es la siguiente. Igual no me voy a detener a explicarla, más que nada por lo larga que está la fórmula, pero aquí la tienen. Y en este caso el error de Simpson es de orden h4, lo que significa que si duplicamos el número de intervalos, el error se reduce 16 veces. Por eso Simpson es mucho más preciso que el trapecio para funciones suaves. Aquí lo podemos ver. Después, en este caso, en la parte teórica mencionamos una breve comparación entre los métodos.
donde tenemos en este caso las principales características. Principio básico, tenemos que la regla del trapecio, su principal diferencia es que aproxima con polinomios de grado 1, mientras que no en la de Simpson es con polinomios de grado 2. La precisión en la regla del trapecio es moderada, mientras que en la de Simpson es alta. El orden de error es h cuadrada y h cuarta. Complejidad es muy simple, mientras que la otra es algo más compleja. Eh, Tenemos la diferencia de requisitos, donde en la regla del trapecio cualquier número de subintervalos n, mientras que en la regla de Simpson es un número par de subintervalos n. Y aquí una pequeña sugerencia, que es esta parte de ideal para funciones casi lineales o cuando la simplicidad es clave, mientras que en Simpson la mayoría de las funciones suaves, continuas y derivables. Después vamos a mencionar en este caso las aplicaciones que tienen los temas mencionados anteriormente, y los principales son estadística y probabilidad para calcular probabilidades bajo curvas de densidad, física e ingeniería para hallar trabajos, volúmenes o centros de masa, y en gráficos por computadora para calcular iluminación o áreas complejas. Después, en este caso tenemos la ya mencionada tarea, donde era prácticamente explicar estos temas en este documento, y además crear un código de Python donde se vea aplicado, donde se vea reflejado todo lo mencionado anteriormente y aplicarlo sobre estas fórmulas. Aquí ya pusimos los resultados, pequeño spoiler, pero de todos modos ahorita lo vamos a calcular en este video para la ejecución del código. Aquí está el código hecho en Python. Y por último nuestra conclusión, que pasaremos a ella en unos minutos. Ahora vamos a pasar a la explicación del código en Python, y primero que nada pues vamos a mencionar que su estructura general es que el código está dividido en tres secciones: la definición de los métodos numéricos, trapecio y Simpson, la definición de las funciones integral y ejecución de los cálculos y comparación de los resultados. En este caso, aquí tenemos la regla del trapecio, y esta función se va a encargar de calcular el ancho de los subintervalos h, evalúa la función en cada punto del intervalo, aplica directamente la fórmula del trapecio y, como se mencionó antes, es simple y útil cuando la función no es demasiado curva. Luego aquí tenemos la regla de Simpson, en donde se va a verificar que n sea par. Se usa la fórmula de Simpson compuesta, donde los índices impares se multiplican por 4 y los pares por 2, los extremos solamente una vez, y este método logra una precisión mucho mayor. Y por último, aquí tenemos las funciones a integrar. En este caso tenemos f1 de x, que es igual a la exponencial elevada a menos x al cuadrado. F2 tenemos seno de x cuadrado, y f3, que en este caso la definimos como una semielipse. Cabe mencionar que f1 es una función gaussiana y la f2 es una función oscilatoria. Y por último aquí tenemos la ejecución y las pruebas. El programa usa n igual con 1000 subintervalos para lograr una buena precisión. Luego se comparan los resultados de ambos métodos con el valor real conocido de raíz de pi, y el mismo proceso se repite para las otras dos funciones. Por último, pues aquí en este caso están las integrales que se nos mencionaron en el ejercicio. Aquí está la segunda integral, que vamos a recordar cuáles eran. En este caso tenemos que es la integral de epsilon, de epsilon, de la exponencial elevada a la menos x al cuadrado en el intervalo de menos 100 a 100, luego de 0 a pi cuartos de seno de x cuadrado, y de menos 3 a 3 la raíz de 25 menos 25 novenos de x cuadrado.
Vamos a proceder. Aquí ya tenemos la terminal abierta. Vamos a correr nuestro código. Y aquí está. Aquí ya tenemos los resultados. Aquí nos lo menciona usando n igual a 1000 subintervalos. La primera integral, desde qué intervalo desde qué hasta qué número. El resultado que nos arroja la regla del trapecio, la regla de Simpson y el valor real aproximado. Como podemos ver, son prácticamente iguales. La integral de seno, esto igualmente. Prácticamente podemos ver que hasta 6 decimales es prácticamente el mismo resultado. A partir de ahí varía por casi nada. Y en la última integral, mismo caso, en este caso podemos ver que son resultados bastante aproximados, hasta 3 decimales. A partir de ahí cada uno de los métodos varía y nos marca aquí, en este caso, como podemos ver, cuál es el error que marca en cada procedimiento, en el error del trapecio y en el error de Simpson. Podemos ver que el resultado de Simpson es prácticamente idéntico al valor real, mientras que el trapecio tiene un pequeño error. Como conclusión de esta parte del código, podemos ver que el código demuestra claramente que la regla de Simpson es más precisa, con el mismo número de intervalos, y la regla del trapecio es más simple y general, pero menos eficiente. Ambas son herramientas fundamentales para resolver integrales que no tienen solución, ¿cómo se dice? Analítica. Por último, pues vamos a pasarnos aquí a nuestra conclusión teórica. Y como conclusión teórica, tenemos que los métodos de integración numérica nos muestran que no siempre se necesita una fórmula exacta. A veces solo basta con un algoritmo bien diseñado que dé un resultado muy cercano al real. La regla del trapecio, como dijimos anteriormente, es sencilla y robusta, mientras que la regla de Simpson es más precisa y rápida en converger. Así que, bueno compañeros, eso fue todo por este video. Espero que hayan aprendido cómo funcionan los métodos de integración numérica, cuáles son las principales diferencias entre la regla del trapecio y la de Simpson, y cómo poder implementar lo visto anteriormente en nuestro código de Python. Espero que el video sea de su agrado y sin más que decir, muchas gracias por su atención.